Amigos, bienvenidos a este espacio de Escalofríos, un lugar donde les contamos historias de terror que ustedes nos mandan, donde investigamos lugares que están embrujados, que ocurren cosas paranormales y les traemos la investigación lo mejor preparada que podemos hacerlo. Hoy es un video especial, muy especial. Hoy les traigo un especial de algo de lo que se está viviendo en México con normalidad, podríamos decir, que no está bien, pero que se vive con normalidad. Algo relacionado con no puedo decir la palabra, pero con los chicos malos, que ustedes sabrán a lo que me refiero, algo de lo que está impregnado este país, México. Es impresionante la cantidad de historias que me llegan acerca de esto. La verdad había querido evitarlas porque este lugar es un espacio sano, un espacio en el que nos enfocamos en las historias de terror, en las historias paranormales, sucesos que no llevan tragedia en sí, sucesos que nada más tienen cosas paranormales que pasan con el paso del tiempo. Hoy este especial es relacionado con eso, con los chicos malos, con los pactos satánicos, narcosatánicos. A ver si no me censuran el video, esperemos que no. Algunos de ustedes me mandaron las historias con su nombre y con su lugar de origen. Por respeto a ustedes, por seguridad para mí y también para ustedes, no mencionaré ningún nombre. Si sale su historia, muchas gracias a todos los que las mandaron. Entiendo por lo que pasan, entiendo todo esto y créanme que les creo. Sé que todo esto es real, pero no puedo mencionar su nombre por seguridad para ustedes y por seguridad para mí, porque a como están las cosas a estas alturas, no podemos darnos ese lujo. Bueno, empezaremos con la primera historia. Contaré 5 historias en este capítulo, como estamos acostumbrados en esta noche del terror, este especial de narcosatánicos. Y empezamos con la primera historia. Comenzamos. Esta historia no la cuento por gusto. La cuento porque desde aquella noche en la sierra el silencio ya no me deja dormir. Soy de Durango y hace algunos años trabajé de halcón. No empecé ahí por valentía ni por ambición. Empecé por hambre. En la colonia todos sabíamos quiénes mandaban. Y también sabíamos que cuando alguien te ofrecía cuidar la entrada al pueblo, no era una invitación, era una instrucción. Al principio eran turnos de madrugada, un Motorola viejo y la orden clara. Si ves luces extrañas en el camino de terracería, avisas. Si ves camionetas que no son de las nuestras, avisas. Y si no ves nada, te quedas callado. La noche de la que hablo empezó como cualquier otra. La sierra parecía dormida, con el aire frío bajando por los pinos y esa luna enorme que hace brillar la tierra como si estuviera húmeda. Yo estaba en un alto, cerca de un puente seco, con la antena del radio apuntada al cielo. A la 1 de la mañana escuché un código corto. L3 baja. Nadie me llamaba L3, pero en el radio, tú no eres persona, eres una clave. Bajé por la vereda con lámpara apagada, los pasos aprendidos para no hacer ruido entre los matorrales. Cuando llegué a la barranca, vi 2 camionetas estacionadas, las luces hacia el monte. Había unas 10 personas. Reconocí a 2 por la silueta, pero los demás no. Traían pasamontañas y chamarras negras. No había música, solo un murmullo que primero creí que era el viento. Luego me di cuenta de que estaban rezando, pero no era un rosario. Era un murmullo grave, como si se pusieran de acuerdo para respirar al mismo tiempo. Y en cada exhalación dijeran una palabra que no entendí. En medio, sobre unas piedras planas, habían puesto un mantel oscuro con botellas, veladoras negras y una caja de madera con candado. Alguien había dibujado símbolos con cal en el suelo, círculos, cruces inclinadas, letras que parecían enterradas. Hoy miras, no preguntas, me dijo un hombre al que no le vi la cara. Yo asentí, no tenía por qué hablar. Trajeron un costal y lo dejaron junto al mantel. Por el tamaño pensé que eran animales, pero el bulto se movió apenas cuando lo soltaron. Sentí un vacío en el estómago. Uno de ellos sacó un cuerno metálico y lo dejó encima de la piedra. Otro prendió más velas. La cera olía raro, como aceite viejo. El murmullo creció y el aire empezó a moverse como si hubiera una corriente que solo pasara por el círculo. Juro que el viento me daba de frente, pero dentro del dibujo las flamas no se movían. El hombre que dirigía la misa, porque así lo llamaban, misa, alzó un cuchillo curvo. No sé de dónde lo sacó, quizá de la caja. El reflejo de la luna le dibujó una sonrisa en el filo. Yo quise apartar la vista, pero no pude. El bulto del costal gimió, como un animal herido. Ahí supe que no eran animales, pero tampoco me atreví a moverme. 2 hombres levantaron el costal. Alguien tiró del nudo y algo cayó sobre la piedra. Era un chivo. Me quedé paralizado. Entre el alivio y el miedo, el cuchillo bajó y la cabeza del animal se quedó quieta. No fue ruido fuerte, no fue un grito, fue más bien un suspiro largo, seguido del olor a hierro que se pegó en la garganta. Empezaron a recoger la sangre en los cuencos. El jefe metió los dedos y se pintó la frente con una línea. Luego
Hizo lo mismo con los otros. Cuando llegó a mí, me miró por fin. Hoy miras, mañana entiendes. Me untó la frente. Estaba tibia. Yo tragué saliva y asentí. El murmullo cambió de ritmo. Uno de los hombres abrió la caja y sacó algo envuelto en trapos oscuros. Al principio pensé que era un bulto de madera, pero al desenrollarlo vi una figura, como una calavera pequeña, quizá humana, o quizá no. Tenía marcas talladas y cintas rojas. La posaron en el centro del mantel. El jefe habló. Se paga con lo que se debe. Se paga en sangre, para que no nos falte la vista en el camino. En ese momento escuché mi nombre, claro, fuerte, dentro del círculo. Nadie afuera lo dijo. Lo escuché en mi cabeza y en mis oídos. Miré a todos, pero ninguno me miraba a mí. Yo estaba por fuera del círculo, pegado a la maleza, con la frente marcada. El cuchillo golpeó el cuenco, como si diera una campanada. Mi nombre de nuevo. Sentí que alguien me tocaba la nuca. Me giré y no había nadie. Entonces se apagaron las velas, todas al mismo tiempo. La luna se escondió detrás de una nube y el murmullo paró. Solo quedó el sonido de un insecto y mi respiración agitada. ¡Ya!, dijo el jefe. En 2 minutos recogieron todo, como si fuera una obra levantada deprisa. La caja volvió a cerrarse. Los símbolos de cal quedaron en el suelo como huellas de un animal que no conoces. Me subieron a una camioneta sin decir palabra. Cuando íbamos de regreso por la terracería, la voz susurró otra vez, bajito, como si viniera pegada a mi oído. Vuelve. Desde esa noche, en la sierra, ya no escucho silencio. A cualquier hora, cuando paso por un camino largo, oigo que la maleza abre y cierra, como si alguien caminara al ritmo de mis pasos. A veces, a las 3 de la mañana, siento la misma mano en la nuca y una línea tibia en la frente, como si alguien volviera a pintarme. Me dicen que fueron cosas de hombres, que no hay nada de más, que todo es para cuidar el negocio. Yo digo que esa misa dejó un hueco en el aire. La gente del pueblo le tiene miedo a los hombres de las camionetas. Yo les tengo miedo a las cosas que los hombres trajeron con ellos. Eso que no se ve, pero nos llama por el nombre. Y cada vez lo escucho un poco más cerca. Bueno, pues es que desde que aceptas un trabajo así, te puedes esperar cualquier cosa. Yo la verdad he escuchado de bastantes cosas, así como la historia que tú nos mandaste. No tengo nada que opinar, para serte honesto. No me gusta opinar sobre estas cosas, pero te creo, en realidad te creo. Vamos con la siguiente historia. Discúlpenme si no comento sobre estas historias, pero es un tema del cual no me gusta opinar, del cual tengo mis opiniones, pero me las reservo porque es un tema muy polémico. Y solamente en esta ocasión les voy a contar las historias que nos mandaron, omitiendo los nombres. Vamos con la siguiente historia. A mí me educaron con miedo, no con religión. En la colonia, la fe siempre venía con advertencias. No te pases por tal calle después de las 10. No mires mucho a los de la troca negra. Si escuchas un cohete a medianoche, no te asomes. Yo crecí con eso. Me llamo, nos dice su nombre que lo vamos a evitar, y viví toda mi vida en Apatzingán. En mi esquina, donde la calle se dobla hacia la primaria, había una casa con portón de lámina y ventanas tapadas. Ahí vivía un hombre, el que todos llamaban el comandante, aunque nadie sabía si tenía cargo real. En la sala, por lo que se alcanzaba a ver, cuando abrían el portón, tenía un altar grande a la Santa Muerte, con mantos, espejos y veladoras de todos tamaños. Nunca me burlé, pero tampoco me acerqué. Los altares en mi colonia tenían reglas, respetarlos de lejos. Se decía que la Santa protege si se cumple y que no le gustan las visitas curiosas. Todo se mantuvo así, en rumor, hasta que la noche de un viernes los perros empezaron a aullar al mismo tiempo. Eran casi las 2. Yo estaba despierta porque mi hija de 4 años tenía fiebre. Salí al patio a buscar aire y desde ahí vi la luz de las velas a través de la ventana del comandante. No era raro que tuviera velas prendidas, pero aquella vez la luz parecía moverse como si alguien caminara alrededor del altar. Los perros cayeron de golpe. El aire se sintió pesado, como antes de una tormenta. Entonces escuché un golpe seco desde la casa del comandante, seguido de los murmullos que no entendí. Quise entrar de nuevo, pero antes de cerrar la puerta, vi algo dentro de su sala. La figura de la Santa Muerte, detrás del vidrio, se movió, no como se mueve una llama que distorsiona, no como una sombra que parece caminar. La vi inclinarse apenas, como si respirara. Me quedé helada, con la mano en el picaporte. A la mañana siguiente, el portón estaba abierto y el altar lleno de flores. En el barrio todos sabían que esa noche se pidió algo fuerte. Un señor que trabaja en bici dijo que el comandante había llevado velas negras y un paquete envuelto en tela roja. Nadie lo vio de cerca. A medianoche, una camioneta se estacionó ahí con música muy baja.
Bajaron 2 hombres, dejaron más velas, se santiguaron al revés, o eso me pareció, y se fueron. Desde ese día, la casa olía a copal a todas horas, como si hubiera misa eterna. Yo pensaba que era sugestión, hasta que la santa me habló, o eso digo, porque no tengo otra manera de contarlo sin que suene a locura. Era miércoles, casi las 11. Mi hija dormía, la noche estaba quieta. Se fue la luz un segundo y regresó. Cuando volvió, en mi sala se reflejó la ventana del comandante, justo el cuadro de vidrio del altar, como si la pared fuera un espejo débil. No tengo cortinas gruesas, así que veía sombras de la calle. En el reflejo vi el manto de la santa moverse, suave, como si una mano lo recorriera, y escuché clarito una voz que no supe si venía de afuera o de adentro de mi cabeza. Cumple. No dormí. Al otro día, mi vecina Nancy me encontró ojerosa y me dijo que a veces la santa pide pago, que si uno se mete sin permiso o si uno mira de más, hay que dejarle algo, una flor, una vela, una moneda. Yo no soy de esas cosas, pero fui al mercado, compré una veladora blanca y con miedo la dejé en la banqueta cerca del portón, sin acercarme tanto. Para usted, pero déjenos en paz, dije bajito. Me sentí ridícula, pero el aire se alivianó. Pasó una semana. Un sábado escuchamos detonaciones lejos y luego el barrio se quedó en un silencio raro, de esos que pesan. La mañana siguiente, el altar del comandante tenía listones nuevos y un cuchillo brillante apoyado frente al vidrio, con un listón rojo atado al mango. Fue la primera vez que vi sangre fresca en el piso, una gota apenas en el escalón. Yo me hice la tonta. Uno aprende a no ver. A mediodía, un señor de la esquina me dijo: la santa da, pero también quita, y cuando pide, pide sangre. No quiero mentir, desde esa noche mi hija dejó de tener fiebre, se durmió tranquila. Yo, en cambio, empecé a soñar con la figura detrás del vidrio. En el sueño, la santa no era un esqueleto inmóvil, respiraba y el manto subía y bajaba como si tuviera pecho. A veces, en el sueño, el vidrio se empañaba por dentro y cuando el empañamiento se aclaraba, veía mi propia cara reflejada, pero más pálida, como si me faltara sangre. Un día me armé de valor y toqué el portón. Nadie contestó. Lo empujé apenas y vi el altar de cerca por primera vez. El vidrio estaba limpio, las velas encendidas y el cuchillo en su lugar, con el listón rojo. Me incliné y dejé unas flores. Sentí un aire frío en la nuca, como un suspiro detrás de mí. Cumple. Volvió a decir la voz, más cerca, más dentro. ¿Cumple qué? Quise preguntar, pero me quedé muda. Cerré el portón y caminé sin voltear. Esa misma noche, a 2 cuadras, levantaron a un muchacho. Dicen que lo vieron subir por su propio pie. Dicen también que el comandante no salió de su casa. La colonia olió a copal durante 3 días seguidos. Yo mantuve a mi hija dentro. Recé como me enseñaron de niña y prendí la veladora blanca cada anochecer. Desde entonces, cada vez que paso frente al altar, siento que el vidrio vibra apenas, como si algo adentro respirara. Algunos lo llaman fe, otros protección, otros simplemente teatro para infundir miedo. Yo lo llamo advertencia, porque esa santa no pedía flores, pedía sangre. Y cuando el barrio se quedó sin perros aullando, entendí que hasta los animales lo supieron antes que nosotros. Hay devociones que se alimentan de algo más que promesas. Muy aterradora tu historia, cosas en las cuales superan a la ficción, diría yo, porque la realidad realmente supera la ficción. Las cosas van más allá de lo que podemos ver o lo que nos dejan ver. Muy buena en cierto sentido tu historia, pero muy aterradora. Pasamos a la siguiente historia. A mí díganme como quieran, pero si supe abrir la boca ahora es porque el rancho sigue ahí y me huele todavía en la ropa, aunque ya no la tenga. Me decían el gordo y trabajé de lo que se necesitaba cuando nadie quiere poner su nombre. Ese rancho era un punto ciego en el mapa, un lugar entre Zacatecas y San Luis Potosí, donde el camino de terracería se parte en 2 y ninguna aplicación sabe a cuál seguir. Nosotros sí sabíamos. Era un lugar perfecto para esconder cosas, para negociar y para hacer lo otro, lo que algunos llaman limpias, pero que en realidad eran ritos. La primera vez que me tocó preparar, me mandaron con cal y carbón. Dibujé el círculo aquí, me dijo el brujo, un tipo callado, con ojos pequeños, que quede bien cerrado, insistió. Yo hice como me dijeron, un círculo grande y 2 símbolos que aprendí a copiar sin entender. Una cruz con los brazos caídos y una espiral dentro. Llenamos el centro de ceniza como si fuera un fogón apagado. Pusieron un tronco, veladoras negras y un gallo amarrado de patas. Lo demás prefiero no describir. Solo diré que los hombres de arriba querían sentir que mandaban también en lo invisible,
que si la calle estaba caliente, hacían esto para enfriarla. Al principio, todo parecía teatro. La voz del brujo recitando cosas, los demás repitiendo, la sangre de un cuenco, la botella de mezcal pasando de mano en mano. Pero una noche, justo cuando pensé que ya le había ganado al miedo, el rancho respondió. Eso es lo que sentí, como si el lugar nos mirara de vuelta. Hicimos el círculo más grande que nunca, porque hoy venía alguien importante. Nunca diré nombres. Vinieron 3 camionetas, una Suburban y 2 pickups. Bajó un señor con sombrero fino y botas que parecían nuevas. Saludó sin tocar a nadie. Lo de siempre, pero que esta vez dure, dijo. El brujo asintió. Pidió silencio y nos hizo apagar los celulares. La luz los molesta, dijo. Prendimos solo 4 velas y el mezcal. Cuando el brujo comenzó a hablar, el aire cambió. No soplaba el viento, pero la ceniza del círculo se levantó como si alguien caminara en círculos, descalzo. Hubo un momento en que sentí pasos detrás de mí, y cuando volteé, vi pisadas marcadas de la tierra que no eran de ninguno de nosotros. Eran más chicas y más juntas, como de un niño corriendo. Nadie dijo nada. El brujo siguió. Aquí queda, pronunció, y clavó un cuchillo en el tronco. Una chispa saltó sin fuego. Luego ocurrió lo de la voz. No era la del brujo, no era la de los hombres. Era como si el rancho hubiera aprendido una palabra y quisiera repetirla. Aquí, la dijo 5 veces, la última tan cerca a mi oído que me dolió. El señor de sombrero miró al brujo con ojos de esto no me gusta, y el brujo sonrió. Ya ven, dijo después, como si lo hubiera controlado todo. Aquí va a estar frío un rato. Frío se le llama a que la calle se calma y las cosas se acomodan para ellos. Pasaron semanas en que el rancho pareció distinto. Los pájaros ya no cruzaban. El pasto se puso gris por partes. Las vacas de un vecino dejaron de dar leche. Nosotros estábamos siempre por el mismo portón de alambre y yo procuraba no mirar el círculo. Una tarde, sin embargo, fui solo a recoger unas láminas y me detuve enfrente. No había velas, no había gente, no había nada. Y aún así, escuché risas de niños, varias entrecortadas, como si estuvieran jugando a esconderse. No, dije en alto, como si dijera, hasta aquí. Me di la vuelta y al hacerlo, vi algo con el rabillo del ojo, una mano pequeña a la altura del suelo, metiéndose a la sombra del tronco. Me fui sin las láminas. Tiempo después, todo se descompuso. Un operativo mal calculado, un enojo de los de arriba, un pacto que ya no servía. Dejaron el rancho, cámbiense de estado, ordenaron. Yo me fui con una mochila y un par de playeras. Volví una vez por necesidad, porque olvidé un teléfono enterrado junto al tanque de agua. Entré de día, con el sol arriba, convencido de que a plena luz esas cosas no funcionan. Me equivoqué. El círculo seguía marcado, más pálido, pero ahí. Y dentro, como si la tierra se hubiera hundido 1 centímetro, había un surco. Metí el pie sin querer y sentí un escalofrío que se me subió hasta la nuca. Adentro del surco, como si el polvo guardara memoria, vi marcas pequeñas, dedos, uñas. No quiero pensar qué significaban. Tomé el teléfono y me fui corriendo como un cobarde. A veces, cuando cierro los ojos, veo el tronco, la ceniza levantándose sin viento y el cuchillo clavado que hace saltar chispas sin fuego. Si alguien me pregunta si creo en el diablo, digo que creo en lugares que se acostumbran a escuchar lo peor del hombre. El rancho se volvió eso, un hoyo en el mapa donde los rezos al revés hicieron eco. Y si pasan cerca, si por algo la terracería los pierde, no paren, no miren, porque hay lugares que, aunque se queden abandonados, siguen contestando cuando los llaman. Muy aterradora esta historia, la verdad, y son cosas que, la verdad, superan la ficción. ¿Para qué decimos que no? Sí, son cosas que a veces ni nos imaginamos. Todo eso que omitiste, me doy una idea de qué es lo que hacían, y la verdad sí está bien omitirlo porque hay cosas que no se pueden decir aquí para empezar, y hay cosas de lo que las personas no deberíamos conocer por seguridad de nosotros. Muy buena esta historia, amigo, y nos pasamos con la siguiente historia. Cuando caí al penal de Puente Grande, pensé que lo peor era el ruido, los gritos, los candados, las regaderas, los radios viejos sonando a todo volumen. Me equivoqué. Lo peor fue el silencio de las madrugadas, ese momento en el que el módulo se queda sin pasos, sin voces, y aún así sientes que algo camina. Yo llevaba 2 meses cuando escuché de los de las 7, un grupo que trabajaba la protección. Nadie decía satánico, nadie decía ritual, decían la protección, como si fuera un seguro. La primera vez que los vi fue en el patio, al atardecer. Tenían una esquina, una banca rota y una cobija colgada que hacía de pared. Uno de ellos, al que llamaban el cura por burla, me miró con ojos de medir,
Comentó que los nuevos traen suerte. Días después, me pidieron ir a dormir a su celda una noche para hacer ambiente, dijeron. Me negué, no era obligatorio, pero a las 2 semanas uno de los míos tuvo problemas y quise comprar favores. Ahí empezó. A las 3 de la mañana, el cura me despertó con un codazo. Párate, es hora. Caminamos en fila por el pasillo oscuro, cada quien con una manta en los hombros. Las cámaras ahí no servían, o los custodios no miraban, no sé. En una celda vacía habían pintado símbolos con pasta de dientes y ceniza. En el piso, una cruz invertida y un círculo. En el centro, líneas que parecían flechas. No las pises, me dijo el cura. Había velas negras hechas con cera de otras velas, ahumadas, torcidas. En una esquina, un espejo roto. Empezaron a rezar al revés. No lo digo por decir. Decían palabras como de oración, pero cambiadas, como si las chuparan de atrás para adelante. Se cortaron el dedo con un clip y dejaron caer gotas en una tapa de plástico. Mezclaron eso con café. El cura untó esa mezcla en el piso y en la pared, haciendo signos. Luego me miró. ¿Quieres protección? Di que sí. Yo dije que sí. ¿Vas a pagar? Di que sí. ¿Con qué? Me quedé callado, no sabía. Con miedo, dijo él, y sonrió. Me pintó la frente con esa mezcla. Estaba tibia y amarga. En ese momento, la celda se apretó. No tengo otra palabra. Como si el aire se hubiera hecho más pesado y el techo bajara unos centímetros. El espejo roto empezó a vibrar con un zumbido muy leve y escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, 1, 2, 3, y se detuvieron frente a la puerta. No había nadie, pero los pasos estaban ahí, quietos, como esperando. Saluda, dijo el cura. Yo con la vergüenza hecha piedra en la garganta, dije, buenas noches. Algo golpeó la reja, apenas un toque, como si un dedo probara el metal. No fue fuerte, pero sentí el golpe en los dientes. Ya está, dijo el cura. Cuando escuche los pasos, no voltees. Eso es la protección. Yo no dormí. A las 4 se fueron las velas. A las 5 pasó lista. A las 6 el penal volvió a su ruido. Esa tarde, en el patio, me devolvieron el favor que compré. A un amigo lo dejaron en paz. Yo pensaba que había sido por el nombre del cura, por su peso dentro. Quise creer eso, hasta que una noche, días después, los pasos regresaron. No había rito, no había velas, no había nadie conmigo. Se escucharon exactamente frente a mi celda, como si vinieran por la ventanilla. Me tapé la cara con la cobija y supe que, a partir de entonces, yo también debía algo. Una madrugada, escuché llanto de un hombre, no el llanto de pelea, no el de dolor físico. Era un llanto bajito, de miedo. Venía del módulo de al lado. Luego, alguien rió, una risa seca. En el pasillo, los pasos fueron y vinieron, siempre deteniéndose en puertas contadas. Nosotros sabíamos en cuáles, las de los que pagaban. El cura decía que así, la calle no caía, que si adentro se hacía la parte oscura, afuera los suyos podían moverse. Yo no sé si eso es verdad. Lo que sí sé es que, cuando se corrió la voz de que iban a trasladar al pesado, esa noche el pasillo no se quedó quieto ni un minuto. Pasos, respiraciones y un susurro que aprendí a reconocer. Aquí, la misma palabra que escuché después de otros lados, como si las sombras compartieran vocabulario. Salí de Puente Grande con otra persona pegada en mí. No digo un ente, no digo un demonio. Digo el hábito de escuchar pasos donde no hay nadie. A veces, en mi cuarto, a las 3, se oyen. Se detienen junto a la puerta. No me asomo. Me acuerdo de la cobija en la cara, del espejo vibrando y de la voz del cura diciendo, ya está. La gente cree que en la cárcel solo te deja cicatrices visibles. Yo salí con algo invisible, un pacto que nunca supe firmar, pero que me cobró de todos modos. Si estás escuchando esto para entretenerte, está bien. Solo te pido una cosa. Si una noche se va la luz y de pronto la sientes más oscura que antes, no saludes. No sé con qué haces, no sé con qué objetivo haces esto, pero sí me lograste asustar. Y pues espero que estés bien ahora y espero que esto no te haya cobrado factura después, porque sabemos de lo que pasa cuando se hacen pactos así. Espero que estés bien, amigo. Gracias por mandar tu anécdota, tu historia. Y pues bueno, vamos con la siguiente. Lo que voy a contar pasó en la brecha que cruza el monte detrás de la laguna. No diré el nombre porque cualquiera aquí puede ubicarnos. Yo iba con mi hermano en moto, tarde, como a las 11. Íbamos a dejar una carne que sobró del negocio de mi papá. La luna era una uña pequeña y el aire olía a humedad. En esa brecha uno aprende a bajar la vista para esquivar piedras, pero yo miré al frente porque vi luces. 2 camionetas con las luces encendidas apuntando al monte, como si buscaran algo ahí. Mi hermano bajó la velocidad. Nos regresamos, dije.
Él dijo: espérate. Nos orillamos detrás de unos mezquites. Desde ahí vimos sombras moverse. 4, 5, quizás 6. Uno traía una pala, otro un bulto negro, largo, envuelto en trapos o bolsas. No había ruido, no había música, ni risas, ni palabras. Solo el metal de la pala en la tierra blanda. El bulto parecía pesado porque lo llevaban entre dos. Vámonos, susurré. Mi hermano me apretó el brazo. Si prendemos, nos oyen. Tenía razón. Nos quedamos quietos, con los cascos en la mano, como si el plástico pudiera hacernos invisibles. Abrieron un hoyo rápido, como quien ya tiene práctica. Uno de ellos sacó de la camioneta una figura envuelta en tela negra. Era más chica que el bulto, como un muñeco grande, rígido. La puso junto al hoyo, en el borde. No era un cuerpo, era otra cosa. El que cavaba se detuvo y sacó una botella. Untó algo en el borde del hoyo, como aceite, y luego tiró unas semillas oscuras para que no regrese. Escuché apenas. El aire trajo la frase como traen los rumores, completa pero sin dueño. Entonces trajeron el bulto, lo dejaron a un lado. El que parecía mandar desenrolló un tramo de la tela negra y vi algo que me va a perseguir siempre. Huesos pequeños, amarillentos, atados con listones, como si formaran una figura. No eran restos frescos, no había, ya sabes, pero eran huesos, acomodados para parecer persona. La figura más chica también tenía huesos, pero estaban pintados con tinta roja en algunas partes, símbolos como espinas, líneas dobles. Los pusieron juntos. El jefe dijo: primero el pago, luego el guarda, y aventaron la figura negra al hoyo. Se oyó un golpe seco, luego el bulto grande. La tierra tapó el sonido. En ese momento me picó la espalda un ruido que no sé explicar. No era el monte, no era un grillo ni un búho. Era como un quejido que no salía de ninguna boca, sino de un hoyo. Un quejido bajito, con aire. Mi hermano me miró con ojos de ¿escuchaste? Yo asentí. Uno de los hombres se persinó raro, con el pulgar al revés. Otro dijo que no se levante, y el jefe que vigile. Tiraron más semillas, rociaron un líquido que olía a hierbas y gasolina y empezaron a cubrir. Trabajaban rápido, sin torpeza, como quien ya aprendió a no mirar de más. Cuando terminaron, el jefe clavó una estaca y amarró un listón negro. El viento movió apenas la cinta, parecía un dedo señalado. Las camionetas se encendieron y los faros nos pasaron por encima sin vernos. Cuando el ruido se alejó, yo me descubrí llorando sin lágrimas. Solo me temblaba la mandíbula. Mi hermano prendió la moto y nos fuimos por otra brecha, sin hablar. Esa noche soñé con la figura negra. No la vi completa, la vi entre trapos, pero en el sueño estaba parado junto a mi ventana, como si el listón del monte se hubiera alargado hasta mi casa. No hacía nada, solo miraba. Al despertar, mi cuarto olía a tierra mojada. Mi mamá dice que lo inventé, que todo fue el susto, pero el olor estaba. Abrí la ventana y el aire de afuera era seco. El olor venía de adentro. Los días siguientes empecé a notar cosas chicas. La cucharilla de la puerta vibraba sola. Mis llaves sonaban en la mesa. Mi perro no se acercaba a mi cuarto. Por la noche, cuando el pueblo se quedaba quieto, yo escuchaba un rascar leve, como uñas en madera. Revisé debajo de la cama, en el closet, nada. Un jueves, a las 3 con algo, escuché 3 golpes en la pared, espaciados, y luego un susurro como de bolsa, arrastrándose. No dije nada. ¿A quién le dices eso? Fui con una señora que reza. No me juzgues. En mi colonia todos tenemos a alguien así. Le conté sin detalle. Le traes tierra, dijo. Yo entendí que no hablaba de tierra de los zapatos. Me dio agua bendita, sal, y me dijo que tirara semillas de cruz en la entrada. Para que no pase, dijo. Lo hice esa noche. El olor a tierra se fue por unas horas. Luego volvió, más leve, como recuerdo. No he regresado a la brecha. Mi hermano dice que a veces la estaca del listón negro cambia de lugar, que la vio más cerca del camino. Yo prefiero no escucharlo. Me he puesto a pensar, ¿para qué enterrarían una figura de huesos junto con otra más chica? No quiero llegar al final de la idea. Solo sé que desde ese día, cuando cierro los ojos, siento que alguien vigila mi ventana por afuera. No siempre, no todas las noches, pero cuando el viento se detiene y el pueblo parece aguantarse la respiración, escucho el mismo quejido bajito que salió del hoyo y rezo lo poco que me sé, porque hay cosas que no buscan asustar, buscan quedarse. Esta historia está más canija, más cabrona, porque tú ni que ver, nada más estabas ahí por accidente en el lugar equivocado. Y eso sí está cabrón, la verdad, eso sí está feo. Imagínate que te hubieran visto algo, otra hubiera sido la historia, ni nos estuvieras contando esa historia. Esas cosas sí están algo feas. Pues me alegro de que estés bien y de que, espero que estés bien más que nada, y me alegro que no te haya pasado nada ese día. Y pues sí, a veces estas personas nos ayudan a
a quitarnos estas cosas, como la persona con la que tú fuiste que reza. No es bueno juzgar, siempre hay que ver todo con respeto y desde otra perspectiva. Bueno, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Un episodio algo fuerte, un episodio especial. Recuerden que mi nombre es Víctor y esto fue Escalofríos.